Ser podcast. Sita Ruber, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias, Raquel, encantada de estar aquí. Autora de Los hechos de Key Biscayne, Premio Herralde de novela. Bueno, ¿cómo estás llevando la digestión del galardón? Bueno, no hace tanto que lo supe, muy poquito antes de que se hiciera público, y me puse muy nerviosa al principio porque no esperaba ganar el Premio Herralde, pero es una novela que a mí me hace mucha ilusión que a través del premio esté llegando a más gente. O sea que ahora estoy tranquila, estoy presentándolo en varias ciudades en España y muy contenta. Es la segunda vez que se concede ex aequo en la historia del premio, que compartes en este caso con la escritora chilena, con Cynthia Rimsky. El jurado destacaba la excentricidad que compartís y que os sitúa, bueno, alejada de los cánones. No sé qué elementos os unen. A mí y a Cynthia Rimsky, pues mira, yo no he leído todavía su novela que ganó el premio porque no la tenía, pero he leído su novela anterior y sí que hay elementos, no sé si diría excéntricos, pero como de imprevisibilidad en los personajes o en las tramas, algo un poco teatral, un poco circense, medio de vodevil, que a mí también me interesa, ¿no? Cuando hay derrapes que no te esperas en los libros y que sin embargo son verosímiles y que, como todos sabemos, la vida misma tiene esos derrapes. Sobre el inicio de la novela cita 2 páginas que hablan sobre la visión de un pene. Es lo que describe la narradora protagonista, las sensaciones que le provoca. Creo que incluiste este comienzo como una provocación. Puede que sea una provocación, y también ayer hablábamos de esto en la presentación en Madrid. Yo supe desde el inicio que esta era la primera imagen, porque era un modo para mí de relacionarme con el lector directamente y ver también quién se queda en esta historia y quién se va, ¿no? Uno siempre como escritor tiende a querer seducir y hasta hipnotizar al lector con una voz o con una historia, pero a mí también me hacía gracia la idea de, bueno, quien no esté dispuesto a adentrarse aquí, mejor que salga ya, de entrada. Vamos a situar a los lectores. Los hechos de Key Biscayne nos sitúan en una familia de padres divorciados, en un momento en el que la custodia de los hermanos, que son una chica y un chico preadolescentes, pues recae en el padre, que decide instalarse en Florida, en Cayo Vizcaíno. Hablar de esta historia es hablar de un lugar, de este lugar. Es mucho más que un lugar físico, es un lugar que da forma a la trama, donde lo supuestamente irreal es real, un lugar en el que hay narcotraficantes, en el que hay mafiosos, en el que hay niñas que se ponen silicona con 13 años. Es un lugar donde nadie es quien dice ser. ¿Por qué eliges este lugar? Esa es una pregunta que es muy difícil de responder, porque a mí me llegó se me apareció esta historia, se me impuso de algún modo este lugar, que es un lugar que yo conocí cuando tenía más o menos la edad de la narradora. Tal vez se me quedaron una serie de sensaciones de tal extrañeza que con los años eso se va convirtiendo en material novelístico, que el trabajo de la novela consiste en ver qué hay detrás de sensaciones muy complejas y sensaciones muy extrañas, e ir escarbando ahí. Por otro lado, a mí me intrigaba y me inquietaba y me divertía esta especie de contrastes, como dices, que hay en una isla que parece paradisíaca, que es como una de estas islas del Caribe a la que si tú vas pues son unos días de reposo y de descanso, y sin embargo ver qué puede haber detrás de esta fachada, digamos, de paraíso y de vacación. Es una reflexión la que haces sobre la relación que hay entre el individuo y la sociedad, en este caso, en este lugar, y muy interesante también la forma que tienes de reflejar, pues desde un racismo estructural, una xenofobia que culpa de todo lo malo al extranjero y que todos terminan ejerciendo de alguna forma, bueno, pues como de manera automática, ¿no? Inconsciente, y también una mirada de clase. Todo eso se junta, ¿no? En esa isla irreal. Sí. Mi personaje preferido tal vez es el padre. Seguro que me vas a preguntar sobre él en algún momento. Porque es un profesor universitario, ¿no? Y la propia familia, entonces, proviene de un medio, digamos, cultural, intelectual. Llega a Miami también con sus prejuicios europeos o académicos de, vamos a ver,
a qué personas horteras, digamos, nos encontramos en este lugar. Y sin embargo se van mezclando las vidas de todas las personas que viven allí. Y vemos que incluso los hombres, bueno, cultos o ilustrados también pueden ejercer ese racismo, como decías, o ese clasismo de un modo en que ellos ni siquiera se dan cuenta, ¿no? A través de esos prejuicios. Y al mismo tiempo me interesaba el choque cultural, el choque social y también la mezcla, ¿no? No es real esto de la alta y la baja cultura. No es real digamos, la educación comprendida como algo universitario y como algo que sucede en el barrio. Uh-huh. Hablemos de ese padre que nos interesa tanto y que creo que cada lector que se acerca a él lo ve de una manera completamente diferente. Sí. Yo lo describo como un tipo frenético, alejado de cánones, que finge una personalidad que es la que termina convirtiendo en su propio personaje, ¿no? Y que es el que él representa ante los demás. Y cómo esa relación que establece con la protagonista, con su hija, esa niña de 12, 13 años, bueno, al final termina condicionando la relación que la propia niña tiene con el mundo, con su propia madre, que contrapone su figura, ¿no? Refleja precisamente todo lo contrario, ¿no? Es el equilibrio, es la mesura, es la razón, el orden, la disciplina. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Mira, si lo supiese, no hubiese tenido que utilizarlo como protagonista de esta novela, ¿no? Creo que las novelas que a mí me gustan tienen siempre un misterio y no es un misterio banal, es un misterio humano. En este caso, el padre es un misterio. Y es posible que una de las preguntas que a mí me guiase al escribir fuese, esta isla, este lugar, parece todo enigmático, parece todo extraño, parece todo misterioso. ¿Cuáles son los hechos de Key Biscayne? Y sin embargo es posible que lo más misterioso y lo más enigmático sea un padre, que es lo más familiar y lo más cercano. Creo que hay algo de eso. La protagonista es una niña de 13 años que va narrando todos esos meses que se encuentran allí, aquellos recuerdos que con el tiempo ella va descubriendo como más imaginados que reales, ¿no? Es un relato que se convierte en un intento como de llegar a la verdad. Yo al menos así he ido leyendo el libro. Vamos a ir llegando a algo. ¿Crees que hay forma de llegar a la verdad en algún momento? Son preguntas muy filosóficas las que me estás haciendo, pero creo que son las preguntas importantes. Creo que sí. Hay algunos escritores que te dirían, no, la literatura o la ficción no puede ofrecer una verdad, ¿no? Porque eso es lo que hacen los demagogos, los políticos, te dan una idea preconcebida y tú la superpones a la realidad. Yo creo que la ficción, o el modo en que yo la trabajo, también propone una verdad, pero de un modo muy oblicuo y muy indirecto. Y en el caso de las historias que a mí me gusta trabajar, un poco circular, es decir, a través de varias perspectivas. Por eso en esta novela hay la niña que narra, pero también hay su hermano que ve la realidad familiar y social de la isla de otro modo. Está el padre, a quien también te puedes creer. Como decíamos antes, depende de quién esté leyendo esta novela, se va a situar y va a tomar partido con la versión de los hechos y la verdad de el padre, que es radicalmente contraria a la versión de la madre, de los hijos, de los vecinos, de la policía. Uh-huh. Hemos hablado del lugar, ahora en un ratito hablamos del momento, estamos hablando de los personajes, pero también hay que hablar de los hechos. Es una novela que nos habla de identidad, que nos habla de herencia, que nos habla de memoria, efectivamente, partiendo del hecho de que recordar, como escribes al principio de la novela, ya supone cambiar los hechos, el simple hecho de recordarlos, pero en este caso la protagonista busca precisamente eso, ¿no? El cambiarlos. No vamos a hacer spoiler, pero te he escuchado decir que un poco tu intención también es que el lector decida de qué va esta historia, porque puede ir de muchas cosas, ahí está True Crime, o sea, podemos hablar de un montón de cosas en esta novela. Sí, mira, depende mucho de quién la esté leyendo. Hay a quien yo no voy a dar una respuesta a eso, porque para mí va de todas estas posibilidades, pero Marta Sanz, por ejemplo, que estaba en el jurado del premio, yo leí que ella dijo que le parecía una novela sobre la violencia vicaria, en un momento en que todavía no teníamos un nombre para ella, ¿no? Esta violencia
que no es explícita y que no es física, pero que puede ejercer un progenitor cuando, entre comillas, utiliza a un hijo o a una hija y lo pone en contra del otro progenitor, en un contexto de un divorcio o de una separación, ¿no? Hay esa lectura o hay ese tema. También hay, la propia relación del padre y la hija. ¿Qué son ese padre y esa hija, ¿no? ¿Cómo se están relacionando? ¿Qué sospechas hay sobre esa relación? ¿Quiénes son las amigas de la niña? ¿Quiénes son los amigos del padre en esta isla? Entonces, a mí me gusta que cada uno, según su nivel de sospecha y también según lo que vaya a buscar en este libro, saque lo que necesite. Todas las lecturas son correctas en ese sentido. Has sacado dos temas muy interesantes que quería tocar. Por un lado, la violencia. Hablabas de violencia vicaria, como se refería Marta Sanz. Hay mucha violencia en la novela. Hay una violencia que sufren las mujeres, desde la sexual hasta la violencia estética, disfrazada además de absoluta normalidad. Y esa violencia hacia las hijas, en ese caso también. ¿Cómo querías abordar estas violencias? ¿Cómo querías acercarte a ellas? ¿Cómo las has tratado en la novela? Yo quería tratarlas de un modo que no fuese violento. O sea, siento que hoy día, también desde la literatura, ¿no? Se habla bastante de escribir sobre el trauma, escribir sobre el abuso, escribir sobre la violencia, contar esas experiencias. Y como tú dices, también muy ligadas a la experiencia femenina de las mujeres. Pero yo no sé si quería entrar ahí. Yo quería escribir una novela muy divertida y que también se leyese casi como una novela de aventuras y como una saga familiar de tropiezos y de rapes, como decíamos. Quería que fuese una novela bella y que la prosa fuese hermosa y que, sin embargo, los temas fuesen reales. Iba a decir duros, pero eso ya es un modo de connotar la realidad que la sesga, ¿no? No es que sean temas duros, no es que haya tanta violencia, es que la verdad y la realidad es violenta. Entonces, eso hay que buscar la manera de narrarlo de modo en que no sea una exageración y un cliché, ¿no? Sino un viaje y una experiencia. Pero sí es cierto que utilizas el humor y claro, muchas situaciones muy hilarantes que al final hacen al lector que, te descoloca, porque hay un momento en el que lo que estás leyendo no sabes si te está gustando o te está repudiando. Si te tiene que hacer reír o te tiene que dar asco. Sí, claro. O las dos cosas a la sí, vez, porque claro, en muchas claro. ocasiones lo que está pasando es eso. Hablábamos antes del lugar, de ese lugar que tú tenías desde hace años en tu imaginario, ¿no? Cómo ha ido saliendo, cómo ha ido dando forma en esta historia. Pero ¿cómo surge escribir los hechos de Key Biscayne? También me interesa mucho saber si había un plan, es decir, quiero hablar de esto, o si realmente tú te pones a escribir de esos personajes, de esos hechos, y te van llevando por otros lugares que tú no imaginabas. ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Hace unos años yo vivo en Estados Unidos y estaba rodeada de nieve. Era octubre, noviembre, diciembre. Y a mí me llegó esta historia que es de absoluto sol, ¿no? Es una historia solar donde todo es húmedo todo el tiempo, hay caimanes, hay lagartijas, hay tumbonas, hay playa. Casi como una especie de salvación de la nieve. Me llegó la historia y de las primeras cosas que me llegaron fue el título, Los hechos de Key Biscayne, que es casi un título como de novela policíaca. Me intrigaba no saber cuáles eran los hechos y que, sin embargo, me llegase esa especie de vocación y de llamada de escribir los hechos. Funcionan así a veces el proceso de la escritura. Uno tiene que estar receptivo a lo que unos personajes y una historia te piden y te piden que te entregues a ellos. Entonces, mientras la escribía, me di cuenta también que me divertía esta especie de estructura episódica y humorística, como dices. Creo que también se puede leer como una novela cómica, que vas en un viaje en que parece una ocurrencia y una diversión al principio, pero después es todo medio un desastre, ¿no? Llegan y hay una inundación, después sucede el terremoto de Haití. En fin, hay una serie de tropiezos y sí, yo me divertí mucho escribiéndola. También tengo que decir que sentí esa inquietud de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder. Es algo que yo creo descubrí más o menos a la mitad del primer borrador, y una vez tuve ese primer borrador es cuando también empieza el trabajo de la prosa. Creo que también es una novela que se puede leer al margen de la historia y al margen de los hechos, ¿no? Es decir,
a través del trabajo con el lenguaje, llegar a unas frases y llegar a unas ideas sobre todos estos temas, que son tal vez los temas universales de la literatura y de la vida, ¿no? El afecto extremo, la influencia que pueden tener las personas sobre nosotros, cómo cambiamos según con quién nos movamos, quiénes decimos ser y quiénes somos, lo que pensamos que nos gusta y lo que en realidad nos gusta. Todas esas cosas están ahí y para mí era muy importante trabajar a nivel de la prosa y de la frase para que emergiesen de manera clara y al mismo tiempo ligera y no, digamos, rocambolesca. Antes lo mencionabas. Están los hombres, están las mujeres, las niñas, las amigas de la protagonista. Lo configuras casi como identidades colectivas. Ese padre, esos amigos de ese padre, podríamos decir que es un concepto de masculinidad. Esas niñas, esas amigas de la hija, es como una identidad colectiva de un determinado tipo de mujer. Sí, también me interesaba, y era un desafío, cuando trabajas con personajes, tu mayor ambición suele ser que el personaje tenga individualidad. Pero para mí el desafío era aquí al revés. O sea, también es interesante ilustrar a los grupos sociales y mostrar que cuando tú te entregas demasiado a un grupo, pierdes esa individualidad, ¿no? Y yo creo que les pasa un poco a toda la familia que llega a Miami, que se acaban integrando y dejan de ser quienes eran, ¿no? No digo que eso esté bien o mal, sino que yo quería retratar, sí, creo que hay una escena en una de estas fiestas decadentes, no vamos a decir más, de la novela en que se describe a los señores sin rostro, digamos, se les describe a través de la indumentaria, las chaquetas, los zapatos, la tonalidad de la risa, la manera en que... El color de las manos. El color de las manos, las arrugas, la cabellera gris, todo eso son, digamos, marcadores de clase y culturales y también raciales a veces, que me interesaba mostrar cómo se diluye también la identidad cuando tú te entregas, digamos, a un comportamiento colectivo y tampoco lo cuestionas, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver con la trama. Hasta qué punto uno cuestiona la conducta de estos personajes o no. Y tal vez esa es la diferencia entre las varias interpretaciones de la novela. Quien dice esto es rarísimo y quien dice esto es divertidísimo. Y ya me funciona que sea así. Ubicas la novela en 2010, principio de mandato de Obama, pero leyéndola parece que estamos mirando por un agujerito y estamos viendo la era Trump. Eso es muy interesante que lo digas, porque una de las primeras lectoras de la novela me dijo, Chita, en realidad esta es una novela que augura o que parece que retrata los años pre-Trump, cuando Trump todavía no era presidente, no se había presentado, no había ganado, y que sin embargo, digamos, había unos sectores de la población y unas geografías en Estados Unidos que estaban, digamos, pidiendo un Trump, ¿no? Y que no aceptaban a Obama. Florida también es un estado tradicionalmente conservador, tradicionalmente pro armas. La razón por la cual estos personajes un poco que a nosotros nos pueden parecer insólitos, pero que son totalmente normales en Florida, viven allí, es también por las ventajas fiscales, ¿no? Digamos, tiene toda una serie de leyes que hace que las personas, digamos, los republicanos también estén muy cómodos allí. Me voy a quedar con esta frase, Tita, todos los despertares dan paso a un nuevo día, pero algunos anuncian una vida nueva. Nos ha encantado la novela, esperamos que todos la lean. Chita Rubet, muchísimas gracias por haber venido a La Hora Extra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.